Continuamos con La Noche. Tras comprometerse con la refrendación, el gobierno ahora busca nuevas fórmulas. Convenir tanto en La Habana como a través de los mecanismos institucionales las características del mecanismo de refrendación. Por eso la Unidad Nacional ya tiene una nueva propuesta de plebiscito, pero no como se conoce hoy en día, tendrá cambios sustanciales. Actualmente, para que un plebiscito sea aprobado se necesita el 50% del censo electoral. La nueva fórmula elimina cualquier umbral. Como acaba de suceder en las elecciones regionales, ganarán quienes tengan las mayorías, o ganará en ese momento las mayorías que digan el sí o el no. Además, se ampliarían las jornadas de votación hasta 3 días de elecciones. Que se pueda extender la votación inclusive en días laborales, en días hábiles. Lo planteado en la nueva fórmula es cambiar los centros de votación. Cerca a las universidades, para que voten los estudiantes, cerca a los sitios de trabajo. Incluso se le daría más peso a las zonas de conflicto. Y es que el conflicto hoy sucede en unos departamentos del país y no en el grueso del país. Al otro lado de la Unidad Nacional están quienes creen que esto es recrear los mecanismos de participación ciudadana a la medida de una coyuntura. El plebiscito, así como lo están planteando, es un engaño para el pueblo colombiano. Según las cuentas de los congresistas de la Unidad Nacional, este plebiscito para la paz se votaría en mayo del próximo año. Continuamos en el programa La Noche. Salud Hernández, analista política y columnista de opinión. ¿A usted qué opinión le merece esa propuesta que se está planteando desde el partido de la U y que busca de alguna manera modificar ese umbral que permitiría aprobar o no en un eventual plebiscito esos acuerdos de paz a los que llegue el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Yo creo que no han aprendido de las experiencias en América Latina, es decir, no se acuerdan que en Argentina desempolvaron procesos 30 y tantos años después. Cuando haces un proceso mentiroso y lo sustentas sobre pilares tan débiles y manipulados, yo creo que es un error. La paz tiene que ser algo que consiga el mayor consenso posible en la sociedad para que perdure en el tiempo. Y un plebiscito como quieren hacer, que además van a manipular, como han manipulado los medios todo el tiempo. Han mentido el gobierno sistemáticamente con firmas de acuerdos que no han firmado y hablan de acuerdos que no han alcanzado todavía. No, yo creo que van a hacer un plebiscito que sea, ¿usted quiere la paz? Pues ¿quién va a decir que no? Y lo van a ganar, no tengo ninguna duda. Da igual el plebiscito que hagan, lo van a ganar. Pero creo que eso no es inteligente. Yo creo que este país, que tiene 7 millones de personas que votaron por el partido del señor Rangel, por el Centro Democrático, que votaron no en contra de la paz, sino a favor de un proceso diferente. Yo creo que la única manera de que tú tengas una paz estable, duradera, sólida, es con consenso y no construida sobre mentiras, sino sobre bases sólidas. Y ese plebiscito es un plebiscito que para mí es manipulable y no va a tener esa legitimidad que necesitaría. Senadora Claudia López, ¿cuál es su opinión frente a esa propuesta que ha nacido del partido de la U en los últimos días? A mí me parece que lo más importante aquí es que esta es la primera vez. Este proceso con las FARC es el 11º proceso de paz que se hace en Colombia. Y es la primera vez que los colombianos vamos a poder ir a las urnas a decir si aceptamos o no lo que el gobierno acordó con el grupo armado que se está desarmando y desmovilizando. A mí me parece que eso es un gran logro. Ojalá hubiéramos podido decir sí o no a los acuerdos que se firmaron con el M-19 o con el EPL o con los paramilitares. La verdad es que si en términos de democracia vamos a hablar, pues todos los demás han sido bastante antidemocráticos. Han sido un plumón y un firmazo del presidente de la República y hizo básicamente lo que quiso. Esta, por el contrario, va a ser la primera vez que los colombianos vayamos a las urnas. Y no es cierto que vamos a ir ciegos, vamos a ir conociendo la totalidad de los acuerdos, estando publicados en blanco y negro, sin discusiones, conociendo exactamente qué dicen y qué no dicen, a qué nos comprometen y a qué no nos comprometen. Y con absoluta libertad los colombianos decidiremos si aceptamos ese acuerdo de paz o no. Esa oportunidad no la hemos tenido nunca antes y yo creo que es un gran logro de este proceso de paz. Si vamos o no a ganar el eventual referendo por la paz, pues yo no me puedo anticipar a eso. Por supuesto, yo espero, con base en lo que veo por ahora,
que sí se acepte, entre otras cosas porque a mí lo que me da es vergüenza, Jefferson, decirle a las nuevas generaciones de colombianos que duramos en una guerra de 60 años para terminar acordando cosas tan insulsas como que vamos a actualizar el catastro y le vamos a dar tierra a unos campesinos, una cosa que preveían las leyes y la Constitución de Colombia desde hace más de 50 años y que tercamente se han negado a hacer los últimos gobiernos. De manera que no veo yo nada exorbitante. No va a haber impunidad absoluta, eso no es cierto. Si hubiera impunidad absoluta, no hay ninguna probabilidad de que esos acuerdos sean aceptados. Tampoco es cierto que va a haber una paz con armas, es al contrario. La guerra ha sido política con armas, la paz será política sin armas. De manera que, conociendo los textos, yo confío en que los colombianos vamos a ir informados y libremente en estas, como en todas las elecciones, con las precariedades que hay, a tomar una decisión fundamental para la historia del país y de nuestra generación. Y es si acabamos esta guerra de una vez con estos acuerdos a los que se han llegado o si seguimos en el conflicto armado. Esas son las dos decisiones que tendremos que tomar y yo confío en que tomemos la decisión correcta de acabar esta guerra y construir paz para todos los colombianos y todas las regiones. No es decidir sobre el catastro, es decir, esto ella lo sabe, es decir, el núcleo fundamental es decidir si un Estado primero pone de igual a igual y de igual a igual a un grupo terrorista sin apoyo popular que un gobierno, y si le vas a dar impunidad absoluta. Y tiene que haber impunidad absoluta porque otra cosa no acepta la cúpula guerrillera. La Gavino y compañía del COCE, del ELN, no acepta nada distinto a no pasar una hora de cárcel. Es que no lo aceptan. Y uno de los problemas que hay con las FARC, precisamente, uno de los nudos gordianos es que no aceptan pasar un día en la cárcel y que todavía no reconocen que han sido una organización criminal. Entonces, yo no creo que sea solamente una cuestión de catastro, creo que hay cuestiones más profundas. Y digo, todo el mundo está a favor de la paz, lo único que para que la paz sea sólida, tiene que tener legitimidad. Y un plebiscito hecho a las carreras, sin umbral y sin nada, y con dos preguntas, yo creo que no es lo que le da solidez. Senador Rangel, para finalizar, ¿qué opina el Partido Centro Democrático? ¿Cuál debe ser ese mecanismo de refrendación? Y específicamente, ¿qué opinan ustedes frente a esta propuesta del Partido de la U, que asegura que el mecanismo debe ser el plebiscito, pero que ese plebiscito no debe tener ningún umbral? Yo creo que en Colombia no se deben sacrificar las instituciones de la democracia en aras de una paz totalmente indigna. El gobierno quiere hacer un plebiscito absolutamente tramposo, violando las reglas del juego que reglamentan en Colombia los plebiscitos y los referendos, etcétera, haciendo un plebiscito ad hoc, al amaño, a la medida del gobierno y de las FARC, en donde no va a haber ninguna exigencia, por ejemplo, de cantidad de votantes, de umbral, donde según se ha trascendido el voto sería obligatorio y se castigaría con multas a quienes no voten, etcétera. Yo creo que de ese plebiscito seguramente lo va a rechazar el pueblo colombiano. Ya está enterado el pueblo colombiano que aquí va a haber impunidad, porque lo que dice la senadora Claudia López, que va a haber castigo, es simplemente que los criminales de lesa humanidad y culpables de crímenes atroces van simplemente a cuidar un parque o a sembrar lechugas durante 1 o 2 años. Eso no es serio, eso no es proporcional, el castigo no es proporcional al inmenso daño que le han hecho estos terroristas de las FARC y el ELN al país. Esa es una burla a la justicia, es una infamia en contra de las víctimas de estos grupos que han padecido la violencia durante décadas. Así que todos los colombianos queremos la paz, obviamente, pero no una paz a cualquier precio. Señor Rangel, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, si me permites 30 segundos. Adelante, senadora Claudia López. Yo invito al Centro Democrático a continuar dando este debate sobre la paz con altura y con argumentos, no con mentiras. Los acaban de castigar en las urnas por exagerar y mentir. No va a haber paz con armas, no va a haber paz con absoluta impunidad, no va a haber paz para que siga la criminalidad, sino para que se acabe la criminalidad de las FARC. De manera que los invito a dejar de mentir y a dar este debate con argumentos. Seremos los colombianos en última instancia, en las urnas, los que decidamos si nos parece aceptable y equilibrado, en términos de verdad, justicia y reparación, los acuerdos de paz. Yo confío en que será así. Yo le agradezco que nos haya acompañado también a Salud Hernández. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de la noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24.
NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.